Señor, su casa, mi casa, donde sea que la iglesia se reúne para adorar al Señor, es la casa de cada uno de nosotros. La casa de Dios es la casa de sus hijos. Cuando el pueblo de Dios se reúne para alabar a su Padre, esa es la casa. En la antigüedad no nos reuníamos, digo nos reuníamos porque siempre somos cristianos. En la antigüedad no nos reuníamos en templos, nos reuníamos en parques, en montañas, en bosques, en catacumbas, en cuevas. Nos escondíamos, pero donde sea que nos reuníamos, ahí estaba la presencia del Señor, y dice la Escritura que donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, ahí está Él en medio de su pueblo. Amén. Hermanos, algo podemos tener el privilegio es saber que el Señor está en su casa, y su casa no necesariamente son las 4 paredes, su casa es cada uno de aquellos que hemos nacido de nuevo, y cuando nos reunimos, nosotros, mire, algo bien bonito, pero una enseñanza bien preciosa. Nosotros nunca vamos a la iglesia. Nosotros los cristianos somos la iglesia que se reúne. Amén. Así que mi hermano, siéntase privilegiado de estar en un lugar tan especial, la casa del Señor, con la mejor compañía, la de sus hermanos y sobre todo la del Señor Jesucristo. Le voy a pedir que se ponga en pie, busque conmigo en Mateo capítulo 24. Para mí, para mi familia es un privilegio estar aquí acompañándolos. Siempre es un privilegio compartir la palabra del Señor. Gracias a la hermana Mari Carmen, sus invitados que nos acompañan de tan lejos. Nos acompañan desde Aspen, ¿verdad? Amén. No, hoy no. Ellos viven en Greeley y aquí en Denver. Oh, qué bueno, qué bueno. Usted sí viene desde allá. Sí. Ok. Mire, pues, pero sí, igual es un privilegio. Gracias por acompañarnos, a nuestro hermano Leonel y toda su familia. Y vamos a leer Mateo capítulo 24. Cuando lo tenga me dice un fuerte amén. Amén. Mateo 24, voy a leer el versículo 3 y usted por favor me ayuda para leer al final. Mateo 24, 3 dice: y estando él, hablando de Jesús, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas y cuál será la señal de tu venida y del fin de esta época? Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Oiréis hablar de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os alarméis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres, epidemias, otras traducciones traducen la palabra pestes, y terremotos en diferentes lugares. Mas todo esto será apenas el principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y debido al aumento de la iniquidad o de la maldad, se enfriará el amor de la mayoría. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora anunciada por el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, los que estén en la azotea no desciendan para tomar nada de su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas hay de aquellas que estén en cinta y de las que estén criando. Orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Veamos el 22 juntos. Y si aquellos días no fuesen acortados, no se salvaría nadie, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dice: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y habrá grandes señales y prodigios, hasta el punto de engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Mirad que os lo he dicho antes. Oremos. Bendito Señor y Padre nuestro, en este momento, Señor, tu iglesia aquí reunida, tus hijos, venimos, Padre, para alabarte, para bendecirte.
mas también, Señor, para ser instruidos en tu palabra. Buscar, Señor, más de tu presencia y poder ser confrontados con tu palabra de tal forma, Señor, que podamos discernir, entender los tiempos que vivimos, la importancia, Señor, de estar preparados para tu inminente regreso. Señor, prepara el corazón de cada uno de nosotros que estamos aquí presentes, las personas que sean alcanzadas a través del internet. Señor, toca el corazón y haz la obra, porque solamente tú puedes dar vida a aquel que no tiene vida, puedes llamar de las tinieblas a aquel que está ciego, puedes abrir los ojos, Señor, de aquel que no puede ver el resplandor de tu belleza y de tu hermosura, Señor. Señor, trae de muerte a vida a los que has de traer. Llama, Señor, edifica tu iglesia, a tu pueblo. Lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Puede tomar asiento, mi hermano. Hace poco me encontraba leyendo un libro del pastor John MacArthur, se llama La Segunda Venida. En este pequeño libro, él hacía una reflexión introductoria. Él decía y meditaba en esto: en la mayor parte de iglesias ya no se predica mucho acerca de la venida de Cristo. Y en las partes de la iglesia donde se predica, a veces se predica con demasiado sensacionalismo. Se predica cosas más extraordinarias, o diciendo que ya le poniéndole nombres, que el 20 de enero toma posesión el anticristo y cosas por el estilo. Él dice: nosotros como la iglesia de Cristo no podemos estar ajenos a lo que la Escritura dice, y si la Escritura toca todos este tipo de temas, ¿por qué no nosotros tener que enseñar a la luz de la Escritura? La mayor parte de iglesias cristianas creemos y estamos convencidos de algo, y es que Cristo viene. Pero ¿qué dice la Escritura acerca de esto? Pablo, él mismo dijo: nosotros los que estemos vivos para ese momento seremos arrebatados. Pablo tuvo, si usted lo lee, tuvo como la creencia en su momento de que él estaría vivo al regreso del Señor Jesús. Han pasado 2000 años y Cristo no ha vuelto. Eso ha hecho que muchas iglesias digan: o uno, o Pablo se equivocó; dos, por eso no podemos predicar de la venida de Cristo; y tres, otros que tienen diferentes enseñanzas sobre la venida de Cristo, de tal forma que primero la iglesia tiene que establecerse, ser fuerte, gobernar al mundo, y entonces la iglesia va a traer la gloria de Dios a la tierra. Pero eso no es lo que enseña la Escritura. Cuando Pablo dice que nosotros, los que estemos vivos, y se incluye en ese grupo, cuando venga el Señor seremos arrebatados y transformados en el cielo, en un abrir y cerrar de ojos, Pablo lo que nos está transmitiendo a los cristianos de todas las generaciones es el vivir a la expectativa como que si en esta generación Cristo volviera. Cada generación, desde que Cristo se fue y fue ascendido a los cielos en gloria, debería vivir con el anhelo que Pablo tenía, con la esperanza que Pablo tenía. ¿Cuál era? Ver a Cristo regresar en gloria para tomar posesión, reino sobre la tierra, y para el cumplimiento de todas sus promesas para con su iglesia. El hecho de haber esperado por 2000 años ha hecho que parte de la iglesia ya no quiera predicar de eso, porque dicen que la gente ya está aburrida de escuchar eso y Cristo no viene. Nosotros tenemos que guardar la esperanza, y entiéndame que guardar la esperanza es como cuando usted y yo salimos de nuestros países. En un momento, cuando íbamos a tomar ese camino tan largo, le dijimos a un ser querido, le dijimos a un hijo: hijo, voy a volver por ti, hijo, nos vamos a volver a ver. El hijo, desde el momento que tú das esa palabra, alberga, guarda esa promesa en su corazón, y aunque su padre tenga 10, 15 años de estar en el norte, pero él anhela el día en el cual se va a encontrar con su padre, porque su padre se lo prometió el día que se fue. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo prometió, Él lo cumplirá. ¿Por qué nosotros podemos predicar acerca del inminente regreso de Cristo a esta tierra? Porque hay señales. Jesucristo nos dijo: no les voy a decir el día ni la hora, porque eso solo está dentro de la potestad del Padre, mas sí les dejaré señales, evidencias, cosas que nos hagan entender que los tiempos están cerca. Y el día de ahora quiero hablar acerca de 5 señales acerca del inminente regreso de Cristo a esta tierra. Busque conmigo por favor en Daniel capítulo 12, versículo 4. Daniel capítulo 12, versículo 4. Cuando lo tengan me dicen fuerte amén.
Antiguo Testamento, busque ahí por los profetas, adelantito de los Salmos, Proverbios, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Daniel capítulo 12, versículo 4, ¿lo tenemos? Amén. Ok. Dice el Señor en su palabra: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Algunas traducciones hablan que este versículo se está refiriendo a que el conocimiento de Dios aumentará. Otras traducciones, como la versión Jerusalén, lo traduce que la iniquidad se aumentará. Pero me atrevo a pensar, a través del poquito estudio que he logrado adquirir, de que la traducción más correcta es que la ciencia en todos los ámbitos se aumentará. La profecía de Daniel está reservada para un tiempo específico, de tal forma que se iba a entender, y le dice a Daniel: cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Es decir, que esta profecía no iba a ser completamente entendida hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Quiero detenerme un momento como una señal acerca del inminente regreso de Cristo, tomando el aumento de la ciencia en los últimos años. Este versículo fue escrito aproximadamente hace 2700 años. Aproximadamente 700 años antes de que Cristo viniera a la tierra. ¿Sabes que desde el principio de la existencia del hombre hasta cerca de los años 1900, la tecnología del hombre ha sido casi la misma? El invento más grande fue la rueda. La forma de transportarse por cerca de 4000 años antes de Cristo y 1900 años después de Cristo fue barcos impulsados por viento, fue caballo, bestias, camellos, a pie. Pero eso era todo. Carruajes, sí, pero iban llevados por caballos. Y por cerca de 5900 años, la tecnología del hombre era la misma. Para sembrar la tierra era lo mismo: piocha, hachas, arados, bueyes, yuntas de bueyes, y la tecnología fue la misma. Algunas veces se refinaba un poquito más con el poder mover con el acero, con el hierro, con el cobre, con el bronce, pero era lo mismo. La forma de librar las batallas entre los pueblos era la misma: espadas, piedras, aceite hirviendo, varas, pero era lo mismo. En 1900, en el año exactamente 1901, empezó lo que se conoce como el despertar de la tecnología. Si quiere irse un poquito antes, usted puede ver, según la historia, de hecho en este país, en 1876, Alexander Graham Bell empezó a experimentar con este invento del teléfono. En 1882, Thomas Alva Edison inventó la primera bombilla de energía eléctrica. En 1895 se empezó a diseñar los primeros radios con transistores. Pero anteriormente a eso, ¿cuáles eran las formas de comunicación que se tenían? Mandar a alguien con un correo especial del rey o los correos generales, y la gente iba a caballo, o iban las caravanas de viajeros y llevaban las cartas. Lo vemos por todos los lados en la Escritura. Pero a partir de la era de los 1900 en adelante empieza un boom de la tecnología. De tal forma que en 1901 se inventa la primera aspiradora, la primera lavadora eléctrica. En 1903 aparecen los hermanos Wright con el primer diseño del primer avión, que voló apenas un par de metros sobre la tierra y voló apenas un par de minutos. En 1907 se inventa o se diseña el primer helicóptero sobre la faz de la tierra. En 1908 aparece el primer vehículo por este señor Henry Ford, el modelo T. En 1911, 1928 aparecen
inventos como el aire acondicionado, los rayos X, la insulina. En 1938 aparece la televisión, el cine hablado, la penicilina. En 1948 se empiezan a cambiar ya los transistores. Apenas 48 años después de inventados, empiezan a cambiarse los transistores por circuitos. En 1950 aparecen ya situaciones más modernas que ahora para nosotros nos es tan común, como por ejemplo las tarjetas de crédito. Hermano, antes si usted no tenía, no comía. Ahora usted no tiene y se va a quedar sin tener después de usar las tarjetas de crédito también. Pero comió, pero se lo puso. De 1942 a 1985 aparecen los primeros reactores nucleares, aparecen los vuelos supersónicos, ya aviones que aparecieron en 1906. Ahora, apenas 40 años después, ahora ya rompen la velocidad del sonido. En menos de 50 años. Un invento que apenas se mantenía en el aire por un par de minutos a un par de metros, ahora aparecen superaviones que rompen la velocidad del sonido y pueden dar la vuelta al mundo en menos no de 80 días, sino de 80 minutos. Encontramos que ahora ya se puede jugar con el ADN, los alimentos son genéticamente modificados. En 1950 aparece también IBM, que fue la precursora de las computadoras. Aparecen los submarinos nucleares, aparecen los rayos láser. Por primera vez el hombre llega a la luna. Hay satélites meteorológicos alrededor. Hay satélites que ahora comunican a través de toda la telefonía celular. Son satélites que están en órbita. ¿A partir de cuándo? 1900. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Apenas 117 años. Cosa que no sucedió en 4900 años de que el hombre estaba sobre la faz de esta tierra. Nosotros vivimos en una generación que vio el aparecimiento de estas cositas llamadas computadoras o ordenadores o PCs. Usted no me dejará mentir, muchos de nosotros tuvimos el privilegio de tener una calculadora cuando estudiábamos, lo que obtuvimos. Y eso de tener una calculadora no era de cualquiera. Algunos con los dedos y así nos quedamos. Uno, dos, otro con el abaco. ¿Cuántos se acuerdan del abaco? Se le fue la juventud, hermano. Se nos fue. Y aparecieron las computadoras. Yo recuerdo, yo estaba cerca de como un quinto, sexto grado cuando llegaron las computadoras a mi país, las computadoras comerciales, computadoras que en aquel tiempo valían lo que valía en una casa. Computadoras que ahora, a 20 años de haber aparecido, no valen nada. No vale, usted no agarra una computadora de esas, ni que se la regalen porque le agarra mucho espacio. Computadoras de disquete. Computadoras de unas cosas que eran largas antes, que ahora ya ni se ven esos, que eran unos floppies soft, eran suaves, eran flexibles. Usted no agarra algo de eso, ya no existe. En menos de 20 años, de esas computadoras que valían en aquel tiempo lo que valía una casa, ahora usted las tiene por $80. Computadoras que antes lo único que hacían era almacenar información, ahora a través de ellas usted puede verse con un familiar al otro lado del mundo, tener videollamadas. Ahora a usted nada le sorprende, a los jóvenes de ahora nada les sorprende. ¿Por qué? Pueden tener acceso a computadora, al internet, pueden ver películas, pueden hablar por teléfono, pueden mandarse mensajes. Usted puede estar aquí o puede irse a San Francisco, se toma la foto, las postea en el Facebook y todo el mundo sabe dónde está. Puede hacer circunstancias como tomarse fotos, arreglarse el pelo, cambiarse el color de los ojos, mirarse como que es modelo, y cuando lo van viendo en persona, y nada que ver. ¿En cuestión de cuánto tiempo? ¿40, 50 años? ¿No se le hace raro que en cuestión de 50 años haya habido un boom de algo que por 5000 años no hubo? ¿Por qué tan rápido? ¿Por qué ese incremento de la tecnología en cuestión de años? Le voy a decir, usted compra una computadora ahora, que ahora le vale lo más, la Mac de $2.500. El año que viene vale 1000 si acaso. ¿Por qué? Ya quedó desfasada, ya salió un nuevo procesador, ahora tiene alta definición, ahora le inventaron esto, le pusieron esto, ahora cocina. Ahora ya le hace la comida, ahora usted le habla, ya no tiene que escribirle, usted le dice, Siri, y ya contesta, ¿qué? Hablándole al teléfono.
Imagínense, nosotros nos hemos acostumbrado tanto a esto de la tecnología que no le ponemos atención. De tal forma que usted puede mandar un archivo de música, un sonido, algo que no es tangible, pero que usted lo puede escuchar, es esencial, es percibible por los sentidos, pero usted lo puede mandar de una cosa de plástico a otra sin que haya cambios. ¿Cómo se manda? Imagínense cómo es la tecnología. Se va de ese pedacito de plástico que usted tiene, sube hasta la atmósfera, pega en un satélite y después regresa a otro pedacito de plástico a la par suya en cuestión de segundos. Y ahí se fueron fotos, se fueron videos, se fueron mensajes, se fue música, se fue esto. Impresionante. Estamos hablando de que ahora los científicos están jugando a ser dioses, tratando de manipular el ADN para clonar seres humanos, para mejorar la raza, el sueño de Hitler en su momento de tocar el ADN del hombre y hacer que todos sean de 2 metros de estatura, con cierta fuerza, que no tengan problemas cardíacos, que tengan ojos de tal color, que tengan la piel de tal color, a tratar de manipular la genética, a tratar de infundir vida donde Dios dijo que será un campo único y exclusivo de Él. Imagínate cómo ha llegado la tecnología, de tal forma que ahora no nos asombra absolutamente nada. Celulares, iPod, iPhone, nada nos asombra. Durante 18 siglos nunca se logró lo que se ha logrado en menos de 100 años. Prueba de ello, Amós capítulo 9, versículo 2. Si gusta alguien lo puede buscar, Amós 9.2, y me lo lee, para ser un poquito más participativo. Amós 9.2. ¿Alguien lo tiene? Amós, Antiguo Testamento, está en los profetas menores. Váyase a Mateo y empiece a buscar para atrás. Amós 9.2. ¿Alguien lo tiene? Amén. Léanlo. Aunque lavasen hasta el Seúl, aunque cavasen hasta el Seúl, de allá los tomará mi mano. Y aunque subieran hasta el cielo, de allá los haré descender. Ok, póngale atención. Amós fue escrito aproximadamente 400 años antes de Cristo, cuando no existían aviones, no existían viajes espaciales, no existían las comunicaciones que tenemos ahora. Y Amós dice de parte del Señor esta profecía: si ustedes cavasen en lo profundo de la tierra, o si ustedes subieran hasta el cielo, de ahí los haré descender. ¿Cuándo en aquel tiempo iban a pensar que el hombre iba a poder llegar a cavar tan abajo de la tierra o a llegar tan arriba de los cielos como lo ha hecho en estos años? De tal forma que hoy se cree que grandes científicos o grandes millonarios o grandes potencias como Estados Unidos tienen bases debajo de la tierra, búnkers inmensos donde están preparados para sobrevivir a una supuesta hecatombe mundial. El hombre llegó a las estrellas. La estación Mir de los rusos tuvo a hombres por años en la estación espacial, viviendo ahí. Pero el Señor dice: si aún proféticamente te fueres a lo más profundo de la tierra y hicieses tu ciudad, tu fortaleza, de ahí te voy a sacar. O si te quisieras escapar de esta tierra y fueses a tratar de poblar la luna, o fueses a tratar de tener una estación espacial allá, de ahí te haré descender. Ponme atención a lo que dice la Escritura. Dice también en Zacarías capítulo 14, versículo 12, no lo busque, yo se lo leo. Fíjate cómo de una forma profética en Zacarías 14, 12 aparece lo que ahora nosotros podemos entender sin mayor uso de imaginación. Zacarías 14, 12 dice así: y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas de sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Esta generación es la generación que ha visto guerras como la guerra de Hiroshima,
en la cual Estados Unidos por primera vez utiliza una bomba atómica, la tira justamente en Hiroshima y Nagasaki. ¿Y cuál fue la reacción de los cuerpos que en ese momento son incinerados por el calor, estando aún en pie? ¿Cuáles eran las armas en los tiempos de Zacarías? Espadas, lanzas, hondas, piedras, varas, caballos, carruajes, armaduras, escudo. Pero aquí el Señor está hablando de una arma tan destructiva que estando en pie puede calcinar la carne de la persona y de tal forma que pueden secar las cuencas de los ojos y la lengua misma. ¿Sabes tú que una de las cosas que se hace cuando hay radiación es que la persona tiene que tomar yodo? Porque lo primero que hace la radiación es que empieza a sacar, como en microondas, el agua, empieza a deshidratar los cuerpos. La bomba atómica o la reacción atómica no solo es el calor, sino que es el evaporamiento de cualquier líquido que hay alrededor. De tal forma que el Señor prácticamente, si lo quiere poner de esta forma, en Zacarías 14:12, está describiendo un arma tan poderosa, la cual podría asemejarse a una bomba nuclear, una bomba atómica. Cuando la Escritura menciona que la carne se corromperá en cuestión de segundos, sabes que en nuestros países como Estados Unidos o Inglaterra, Irak, Irán, y esa fue una de las excusas con las que Estados Unidos invadió Irán, porque dijeron que habían armas biológicas tan poderosas que podían causar la descomposición de la carne humana en cuestión de minutos. Somos la primera generación sobre la faz de la tierra que tiene esa capacidad de tener armas que pueden podrir la carne de las personas o destruir a una persona incluso en cuestión de segundos. Zacarías ya lo había profetizado. La bomba atómica de 1945, hecha por Robert Oppenheimer, dijo, el creador de esta bomba, dijo: somos la única generación que ha existido que ha podido desatar el infierno sobre la tierra. Hablando de la consecuencia que tenía la bomba atómica. Hoy en día, los conocedores en armamento dicen que somos la única generación que tiene la capacidad de destruir la tierra completa 100 veces en una hora, con todo el armamento nuclear que se tiene en todos los países. Es increíble cómo ahora, hablando de armas biológicas, hay bacterias, virus, toxinas, aerosoles, alimentos y cualquier otro tipo de insectos que pueden ser manipulados para ser convertidos en armas. De tal forma que hay cantidad de científicos o personas investigadoras que piensan que pestes como el VIH-Sida, el Zika, el chikungunya y todas estas enfermedades que han aparecido repentinamente son experimentos de armas biológicas que han sido probados en ciertos países. Antes no existía esto. Pero tú, Daniel, cierra las palabras de este libro hasta el tiempo del fin. Entonces muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Señal de qué? De que estamos en los últimos tiempos. Yo creo que esto es suficiente como para poder entender que, según la profecía de Daniel, estamos en un tiempo en el cual esta profecía cobra vida delante de nosotros. ¿Sabes qué es importante en este tipo de profecías? Por ejemplo, el hecho que la ciencia se haya aumentado, porque para el aparecimiento o el establecimiento del futuro gobierno mundial presidido por el anticristo es necesario, Apocalipsis lo menciona. Apocalipsis habla de una imagen del anticristo que dará su mensaje, dará el mensaje del anticristo. En aquel tiempo, ¿qué es lo que existía? Existían imágenes creadas de barro, de yeso, de piedra, de madera, y la gente tenía la concepción que cuando Juan estaba describiéndolo, quizás se iba a referir a un montón de muñequitos hechos de madera, de piedra, de barro, y cada familia en sus casas iba a tener una imagen de estas, y esa imagen iba a tener vida, porque Juan dice, y se le infundió vida a la imagen de la bestia para que pudiese hablar. Hermano, y tú, Daniel, cierra las palabras de este libro hasta el tiempo del fin, porque la ciencia se aumentará. ¿No es cierto que ahora todos nosotros tenemos una imagen que habla en nuestras casas? Pantalla plana, con imagen satelital. ¿No es cierto que tenemos imágenes que hablan, que andan con nosotros todo el día en el teléfono?
¿No es cierto que tenemos acceso increíblemente a través de la tecnología a escuchar lo que está pasando en cualquier parte del mundo en cuestión de segundos? De tal forma que lo que ocurrió en Estados Unidos con la caída de las Torres Gemelas hace un par de años se vio en todo el mundo al mismo tiempo. ¿No es eso precisamente o posiblemente a lo que el escritor de Apocalipsis se haya referido cuando dijo que la imagen hablará y dará el mensaje del anticristo, de la bestia, en cada hogar? Oh, ok. Ahora hablemos de algo más, la famosa marca de la bestia, el 666. Aquel que quien no tenga el sello de la bestia no podrá comprar ni vender y quedará fuera del sistema y será perseguido. Pastor, ¿qué es eso? Mire, no podemos ser taxativos, no podemos ser tajantes diciendo que es. Antes se creía que era un sello que se iba a poner, una marca. ¿Por qué? Porque lo único que se tenía en tecnología era lo que se hacía con las vacas, los fierros calientes y el sello. Ok, ¿qué tenemos ahora? Hermano, hoy tenemos números electrónicos. Hoy tenemos, miren, a partir del aparecimiento de estos grupos como ISIS y todos estos terrorismos que han habido en los últimos años, desde el 11 de septiembre, las cosas empezaron a cambiar de tal forma que se ha proveído. Algunos habrán escuchado ya eso, que Estados Unidos quiere tirar el famoso chip en la mano para que usted pueda tener toda esa información. Eso nació ahí. Dijeron de que iba a ser más fácil el reconocimiento de cuerpos cuando la gente tuviera, en lugar de buscar una identificación, la gente pudiera tener un chip o algo que le identificara en su cuerpo. Entonces solo iban a tener que pasar a una máquina y van a saber quién es, qué medicina necesita, qué cosas son alérgicos, el historial médico, y van a tener acceso a todo eso. Su familia supuestamente nace con el deseo de poder hacer que haya una identificación de las personas. Sí, pero ¿qué pasa cuando ese número se generalice? ¿Qué pasará cuando el nuevo sistema mundial a través del anticristo entre, cuando la iglesia ya no esté y entonces venga el anticristo y dice, bueno, ahora todos van a ser empadronados? Tenemos la primera generación sobre la faz de la tierra que tiene la capacidad de poder empadronar a todo ser sobre la faz de la tierra, de reconocer si sus números son originales o no, de poder hacer que una persona esté identificada o memorizándose un número, como el número de social, por decir algo, o su número de PIN de la tarjeta de crédito, que usted lo tiene en su mente y lo escribe con su mano, o simplemente una marca, como un chip que aparezca ahí en su cuerpo, y usted simplemente desliza la muñeca, y ahí está su cuenta bancaria, ahí está, usted podría comprar con eso. Hermano, usted ya puede comprar con el teléfono, desliza el teléfono, y ya puede comprar en ciertos establecimientos. Ahí está su tarjeta de crédito conectada con su banco, le hacen el descuento. Ok, ¿cuánto más falta por ver de la tecnología que viene? Era necesario que esto aconteciera, que el aumento de la ciencia se aumente para que el panorama bíblico vaya cobrando visibilidad, para que ahora podamos nosotros proclamar y anunciar que todas estas cosas que antes se miraban como un cuento de hadas, ahora se pueden hacer realidad en cuestión de meses. Creo que sí. Creo que la ciencia o el aumento de la ciencia es una de las señales descritas en la Escritura que ya estamos en los postreros tiempos. ¿Por qué, hermano? Nunca había habido un crecimiento, un avance tecnológico tan grande como ha existido en los últimos años. Segunda señal, que estamos en los postreros tiempos. El pueblo de Israel, por muchos teólogos considerado como la higuera de Dios, otros le llaman el reloj profético de Dios, otros le llaman el termómetro profético. ¿Por qué el pueblo de Israel es un termómetro o es una señal del regreso de Cristo? Amós capítulo 9 versículo 14. Amós 9:14. Amós 9:14. Búsquenlo. Ahí cerquita de donde lo leyó el hermano Santiago. Se lo leo. Dice el Señor: y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y ellos edificarán las ciudades asoladas y las habitarán. Plantarán viñas y beberán del vino de ellas, y harán huertos y comerán del fruto de ellas. Pues los plantaré sobre la tierra. Y fíjese, esta parte es muy importante en la profecía. Y nunca más serán arrancados de su tierra, que yo les di. Ha dicho Jehová, Dios tuyo. Dios le promete a Israel una tierra. El Señor le dice a Israel: yo les daré de la tierra. Pero fíjate que habla en este momento y dice:
Ustedes estarán en cautiverio, estarán esparcidos, pero yo los recogeré y volverán a edificar las ciudades que fueron destruidas y habitarán en ellas y van a plantar nuevamente sus viñas y beberán del fruto de ellas y harán huertos y comerán de los frutos de ellos, y yo los voy a plantar a ustedes en su tierra y nunca nadie más los arrancará de su tierra, porque yo Jehová lo he dicho. Después de que Cristo ascendió a los cielos, aproximadamente en el año 33, 34 de la era cristiana, el pueblo de Israel, un pueblo que cuando llegaron ante Poncio Pilato y Jesús estaba siendo enjuiciado, Poncio Pilato dijo: señores, ¿a quién quieren que les deje ir? ¿A este hombre corrupto, malhechor, asesino llamado Barrabás, o a Jesús, el rey de los judíos? Y el pueblo de Israel, dirigido por los principales sacerdotes, escribas, fariseos y el sumo sacerdote, empezaron a gritar y convencieron al pueblo que empezaran a decir: Barrabás, suéltanos a Barrabás, danos a Barrabás, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Todo estaba dentro del plan de Dios, déjeme decirse. Todo estaba perfectamente diseñado por parte del Señor. Pero mira qué cosa es cuando el pueblo de Israel, cuando Poncio Pilato les dice: señores, yo no encuentro ningún crimen en este hombre justo. Y ellos dijeron: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Wow. En mi país decimos Cesalán. 70 años después, en el año 70 después de Cristo, hay una invasión de parte del Imperio Romano a Jerusalén, a Israel. Sitiaron a Jerusalén por cerca de 15 años. Y cuando logran entrar a Jerusalén, era tanta la furia de los romanos que asesinaron barbaridad de gente, destruyeron todo, incluyendo el templo de Jerusalén, de tal forma que no quedó piedra sobre piedra, lo que Jesús había prácticamente profetizado en Mateo capítulo 24, versículo 1. A partir de ese momento, el Imperio Romano dictamina que los judíos no pueden regresar por edicto de Roma a la tierra de Israel. Entonces los judíos empiezan a ser esparcidos por todas las naciones del imperio. De tal forma que algunos recordarán que en los tiempos, hace un par de años atrás, los tiempos de Hitler, habían grandes asentamientos de judíos en Alemania. Habían asentamientos de judíos en España, Croacia, Birmania y un montón de países por todos lados. ¿Por qué? Porque desde el año 70 después de Cristo, cuando el general Tito Flavio Vespasiano entró a Jerusalén, destruyó toda Jerusalén, destruyó el templo, y fue dictaminado que no tendría que quedar ningún judío ahí. Desde ese momento los judíos se fueron esparcidos por toda la tierra en una situación que los historiadores conocen como la diáspora de los judíos. Israel, fíjate bien, para que una nación sea considerada nación necesita 3 elementos. Primer elemento, necesita pueblo, gente. No vamos a hacer una nación si no hay gente. Número 2, necesita soberanía y leyes, tradición, necesita una identidad. Los hermanos, por ejemplo, de México tienen una identidad bien marcada, las Chivas, ¿verdad? Amén. Tienen su identidad bien marcada. Pero el pueblo de Israel le faltaba algo. Tenían identidad, judíos, el pueblo de Dios, tenían su ley, la Torá, la ley de Moisés, sus ritos, sus tradiciones, su vestimenta, sus sinagogas. Tenían un pueblo, todos los judíos esparcidos por toda la tierra, pero les faltaba algo para ser una nación, les faltaba territorio, porque estaban regados por todos lados y no podían regresar a Israel. Y habían otros pueblos ahí. En 1948, en mayo, a través de algo que es insólito en la historia de la raza humana, en un solo día nace la nación de Israel. Las Naciones Unidas dictaminan que Israel es reconocido como nación y puede regresar a un pequeño territorio que le tienen. Ya tenían pueblo, tenían gente, tenían su identidad, tenían sus leyes, y en un solo día se les dio la tierra. En un solo día se constituyó una nación. Y hay una profecía en el 9:15
donde dice nacerá, es Isaías 66:8, dice así: concebirá la tierra en un día, nacerá una nación de una sola vez. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Dios lo hizo. En un solo día la tierra vio nacer a una nación. Nació y fue concedida la nación de Israel una vez más, en la cual los que estaban dispersos y cautivos por todas las naciones de la tierra, el Señor los reunió, los llevó otra vez a su tierra. Y usted puede ver la historia de Israel hasta este momento. Han tenido guerras, han tratado de expulsarlos. Apenas Israel tenía un par de semanas, de meses, de haber sido reconocido como una nación, cuando de repente en la famosa guerra de los 6 días aparecen 5 naciones: Egipto, Siria, Asiria, y no recuerdo las otras 2, pero aparecen 5 naciones grandes, con ejércitos, con gran capacidad armamentística, y aparecen haciéndole la guerra a Israel, una nación que tenía meses de haber sido instituida, y querían destruirlo. Dijeron: vamos a borrar a Israel de la faz del mapa. Y algo que hasta ahora se sigue estudiando en las academias militares del mundo: la guerra de los 6 días. ¿Cómo una nación tan pequeña, tan joven, sin tanta fuerza, pudo haber ganado la guerra a 5 naciones tan poderosas y tan armadas? ¿Sabes cómo Dios protegió al pueblo de Israel? Que en esa guerra de los 6 días vino el pueblo de Israel, y lo que hizo fue que mandaron cerca de como 4 aviones pequeños, sin mayor fuerza militar, pero con misiles para destruir los principales aeropuertos militares que tenían estas naciones. Y lo único que hicieron fueron bombardearon las pistas de aterrizaje, y cuando los aviones enemigos no pudieron despegar, ellos se fueron primero por los cielos y después por tierra, de tal forma que las Naciones Unidas tuvieron que entrar para proteger no a Israel, a Egipto, porque Israel estaba entrando a Egipto. Y el Señor dijo: nunca más serán arrancados de la tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. Y el Señor dijo: y los traeré y reedificarán las ciudades destruidas. 1948 al 2017. Israel acaba de cumplir cerca de 70 años, por ahí como 70 años de nacimiento de nación. Israel es una metrópolis. Lo que antes era un desierto, ahora hay edificios, ahora hay ciudades, ahora hay estadios, ahora hay de todo. Israel es una metrópolis, fábricas. Y dice la Escritura: y plantarán viñas y beberán del fruto de ellas, y plantarán huertos y comerán del fruto de ellos. ¿Sabes que el pueblo de Israel pudo hacer que el desierto floreciera? Ellos fueron, los israelitas fueron los inventores del famoso riego por goteo, de tal forma que ellos empezaron a ver, como ellos no tenían mucha agua para poder regar las plantas y no tenían mucha tierra fértil, ellos empezaron a sembrar en el desierto, empezaron a hacer los kibbutz, unas tiendas de campaña, como unos invernaderos, y empezaron a ponerles gotitas de agua, midiendo cuántas gotas de agua eran necesarias al día para que la planta se desarrollara bien y diera los mejores frutos. Ellos fueron los promotores de ello. Ellos han hecho florecer el desierto. En Israel ahora se producen aguacates, naranjas, se producen limones, rosas, en medio del desierto, uvas. Y plantarán viñas y beberán del fruto de ellas, y harán huertos y comerán del fruto de ellos. Yo los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de ella, ha dicho Jehová Dios tuyo. Hermano, cuando Israel llega a la tierra, aproximadamente habían 50,000 árboles en todo ese predio. Ahora hay más de 500,000 de árboles. Israel, hablando bíblicamente, es una obra de Dios. Israel tiene una promesa de Dios, el cual Hitler trató de destruirlos y Dios los protegió, exterminó a 6 millones de judíos, pero el pueblo de Israel sigue estando ahí. El pueblo de Israel fue tratado de ser quitado, ha tenido pleito con Jordania, con Siria, han habido atentados terroristas todos los días desde su fundación, pero Israel permanece porque Dios ha dicho: cuando yo los haga volver del exilio, yo los plantaré y no serán removidos. Si hablamos
Proféticamente me atrevo a decir que la señal de Israel, la higuera que reverdeció, es necesaria que esté para saber que estamos en los postreros tiempos. Algo más según las profecías bíblicas a futuro. Mateo capítulo 24 habla de que aparecerá un hombre, un inicuo, que pondrá en el lugar santo la abominación desoladora, y nos remitió al pasaje de Daniel. Israel no tiene templo, no hay un lugar santo. Pero como antes tampoco existía un Israel nacional, un lugar donde pudiera estar el templo, entonces no existía una razón, no había una lógica de encontrarle. ¿Y cómo va a llegar alguien y va a poner una abominación desoladora en el lugar santo si ni siquiera hay templo, ni siquiera hay Israel, no hay nada? Ahora hay un Israel. Y los israelitas están peleando con su vida para poder levantar otra vez el templo en el monte donde estaba antes. Hay un instituto en Israel que se llama el Instituto del Templo, que ellos han empezado a reconstruir absolutamente todo, de tal forma que Israel está listo para edificar. Las piedras están cortadas, las piedras están listas, solo para llegar a ponerlas. Las cosas del templo lo han ido creando todo. La menorá aparece en las páginas de Israel. El diseño del tercer templo ya anda en los buses de Israel. Usted puede encontrar que absolutamente todo está listo. Hace menos de un año salió una noticia del Instituto del Templo que ellos decían que solamente les faltan dos cosas: el arca del pacto y los levitas. Es todo lo que les falta. ¿Sabe que nosotros somos la única generación que podría rastrear verdaderamente los genes de un levita? Nosotros pudiera, ahorita Israel, mire, todos nosotros estamos mezclados. Salvadoreño, con mexicano, con asiático, con esto, con lo otro, somos una sola mezcolanza. Pero si nosotros nos extraen una prueba de ADN, pueden rastrear nuestros orígenes más antiguos. Pueden ver si somos más viniendo de españoles, más de ahí lo rastrean. A uno no necesitan rastrearlo con ADN, se nos ve en la cara. Pero a los judíos, que están tan mezclados, hermanos, solo necesitarían encontrar 12 tumbas y estar seguros que esas tumbas pertenecen a cada una de las tribus de Israel. Agarrar ADN de cada uno de esos cadáveres y hacer una prueba de sangre a cada judío vivo sobre la faz de la tierra, y le dicen: vos sos de tal tribu. Puede establecerse sacerdocio levítico. ¿Qué falta? El arca del pacto. Ya dijeron que si no la encuentran, ellos están dispuestos a hacer nada. Es necesario que haya un lugar santo para el aparecimiento del anticristo. Es necesario que Israel estuviera ahí para que las profecías bíblicas cobraran forma, para que el panorama estuviera puesto ahí, para que todo estuviera justamente en el lugar exacto para cuando Dios diga ya. Tercera situación que nos habla acerca de que estamos viviendo los últimos tiempos. Mateo 24:6, volvemos al texto original. Mateo 24:6. Jesús les habla acerca de las señales. Bueno, desde el 4 veamos, 24:4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerra, rumores de guerra. Mirad que no os alarméis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, es la preparación para el fin. La tierra nos está dando testimonio que estamos en los últimos tiempos, porque esta profecía ha cobrado vida delante de nosotros. Oiréis de guerra y rumores de guerra. ¿Ok? Las guerras en los tiempos antiguos eran nación contra nación, punto. Eso era todo lo que había. Había un pueblo que peleaba contra otro pueblo y punto. Hermano, ahora nos encontramos ante 1930, la primera guerra de proporciones mundiales. Todos los países en el globo terráqueo tomaron lugar, o con uno o con otro. Segunda Guerra Mundial, todos los países tuvieron que tomar bando entre un bando y el otro. Soldados reclutados de un ejército, de otro país, de esto, de lo otro, de tal forma que ahora nosotros podemos decir que ahora sí escuchamos de guerra, rumores de guerra. El siglo XX ha sido catalogado por los historiadores como el siglo de mayores guerras, a mayor alcance y de mayor cantidad de guerras en la historia de la humanidad. Solo recuerden la que ha vivido Estados Unidos: Irán, Irak, Afganistán, Vietnam, cantidad. Mi país con la guerra civil, Nicaragua con la guerra sandinista. Hermano,
América Latina inundado de guerra tras guerra, tras guerra, tras guerra, tras guerra. La Unión Soviética y Estados Unidos, 1960, rumores de guerra. Fue la única guerra sobre la faz de la tierra que se ha librado a puros rumores de guerra. Y dicen que los rusos tienen un arma, y dicen que llevaron los misiles nucleares a Cuba, y dicen que están listos para disparar a Miami, a Nueva York y al Pentágono, y que esto y que lo otro. Nunca se levantó un arma. Todo fue rumores de guerra, espionaje, inteligencia, estos secretos, espías contra espías. Oiréis de guerra y rumores de guerra. Y es necesario que todo esto acontezca. Y es necesario que la tierra esté como está, porque entonces la iglesia anhelará ya no estar aquí, sino que simplemente dirá, el Espíritu y la iglesia dirán, ven Señor Jesús. Es necesario que todo esto acontezca para que el mundo pueda ver que un libro que fue escrito hace más de 2000 años está cobrando vida cada día justamente enfrente de sus ojos, y puedan decir verdaderamente, si no reconocen que es la palabra de Dios, decir que este libro tiene algo sobrenatural. Pero el hombre natural es tan ciego que puede ver cómo Nostradamus lo dijo, pero si lo lee en la Biblia dice que no es cierto. La tierra da testimonio, porque en el versículo 7 dice que se levantará nación contra nación y reino contra reino. Fíjate, cosa curiosa de esta traducción, cuando dice reino contra reino, está hablando etnia contra etnia, está hablando de guerras internas en los países. Le voy a poner casos bien puntuales. En Latinoamérica ya no están matándonos los extranjeros o los países vecinos o la Unión Soviética. Nos estamos matando el mismo pueblo, entre pandillas, pandilleros. Los niños que vimos crecer son ahora los asesinos de los ancianos que les dieron de comer. Los niños que vienen son los asesinos de los actuales asesinos. Y es la misma etnia contra etnia en la misma nación que se está matando. En mi país hubo una guerra civil por ¿cuánto? 15 años. 15 años aproximadamente. No hubieron tantos muertos como lo ha habido por causa de la delincuencia en los últimos 5 años. Y la Escritura lo dijo, lo profetizó y escrito está. Guerra de nación contra nación y reinos o etnias entre etnias. Habla la Escritura que se levantará, y fíjense en el 7, dice, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero busque también conmigo en Lucas 21:11, porque Lucas 21:11 añade algo más que quiero tocar el día de hoy. Lucas 21:11 es el mismo relato, y Jesús dice, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, habrán pestilencias o pestes, habrá terror y grandes señales en el cielo. 21:9 y 11, perdón, 21:11. Fíjate que en este texto, en Mateo menciona pestes, hambres y terremotos. Lucas añade algo más, señales en los cielos. Todo esto son señales del fin, señales del pronto, el inminente regreso de Cristo. Usted me podrá decir, pastor, siempre ha habido guerra, sí, pero no con la magnitud que han existido en los últimos años, no con el alcance global que han tenido en los últimos años. Pastor, siempre han habido hambres, sí, siempre han habido pestes, sí, siempre han habido terremotos, sí, pero la Escritura está hablando de que cuando suceda una de esas cosas, sucederá otra y otra y otra y otra, y la intensidad se aumentará, de tal forma que antes, cuando existía un terremoto, y algunos hermanos que son de México se recordarán el gran terremoto del 50, si no me equivoco, 49-50, por ahí, y toda la comunidad internacional se unió para ir a ayudar a México. Hermano, hoy no se puede unir toda la comunidad internacional para ayudar a un país que acaba de tener un terremoto, porque no ha habido uno, han habido como 5 en diferentes lugares. Los mismos grandes países que antes aportaban y ayudaban, ahora son presa de los mismos terremotos en sus propios países. Chile, Japón. Impresionante. Los países que antes apoyaban y mandaban dinero, ahora no. ¿Por qué? Porque ya nos va a tocar a nosotros y vamos a tener que necesitar estos fondos. Lugares donde nunca había temblado se han reportado sismos. Los terremotos registrados históricamente más grandes han tenido lugar en los últimos 20 años. De tal forma que, por ejemplo, el terremoto que hubo en Japón
movió el eje completo de la tierra, movió la tierra. De forma de que, por ejemplo, el terremoto de Sumatra fue el que propició aquel gran tsunami, que fue la primera vez que escuchamos la palabra tsunami, muchos de nosotros. Todo eso delante de nuestros ojos, cuando la Escritura dice que la tierra daría señales con pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Pestes, hermano, ¿cuánto habíamos escuchado de tantas enfermedades que aparecieron así de la nada? Que el Zika, que el chikungunya, que el ébola, cosas que usted antes ni las había escuchado, pero de repente aparecieron. Y la Escritura lo dijo hace mucho tiempo ya. Aparecerán pestes, aparecerán terremotos en diferentes lugares. Y me detengo en esta parte que Lucas capítulo 21 versículo 11 señala acerca de las señales en los cielos. Hermano, yo soy bien escéptico cuando a veces en las páginas de noticias cristianas aparecen que subieron trompetas en los cielos y que esto y que señales, porque a veces algunos cristianos tenemos exceso de imaginación. Seamos realistas. Algunos vemos al Señor Jesús hasta en la tortilla que nos vamos a comer. Así somos. Pero cuando páginas como CNN Internacional, cuando páginas como la BBC de Londres, con páginas como El País de España, que son periódicos serios, hablan de estos eventos o de estos fenómenos, usted ya le va poniendo mente. Apareció hace poco esto de las noticias de que se oían trompetas en diferentes lugares, en los cielos y retumbales y todo esto, y empecé a investigar, y efectivamente usted puede entrar en las páginas de CNN Internacional, en la BBC de Londres, y mencionan que a partir del 2010 para acá han habido estos fenómenos en diferentes lugares de la Tierra. Los científicos tratan de darle explicaciones, pero al final todos dicen lo mismo: no sabemos por qué pasa y no sabemos cuándo van a volver a suceder, pero de que están, están. ¿Y qué son? Son sonidos como que fueran de trompeta, como estruendos. Los científicos dicen que son presiones atmosféricas, que no sé qué, que no sé cuánto, pero la Escritura dice que aparecerán señales en los cielos. La Escritura dice que cuando estas sucedan, acontecerá terror en la gente que los escuche. Cosa que se ha sucedido cuando hemos visto estas situaciones, las personas que las han vivido. Pueden buscarlo. Fíjate, científicamente les llaman los terremotos del cielo, o cielomotos, como lo traducen algunos. Terremotos del cielo. Busca el cielomoto de Uruguay o Montevideo. Cuando llegue a su casa, búsquenlo. Lo va a encontrar. Páginas como CNN, BBC de Londres dicen, y esto ha ocurrido en Australia, ha ocurrido en Inglaterra, ha ocurrido en Argentina, ha ocurrido en Venezuela. Y la gente no sabe por qué. Y los científicos tratan de explicar por qué, pero no saben por qué. En la BBC de Londres apareció una imagen que cuando yo la vi en internet la primera vez pensé que era falsa, que la habían retocado con Photoshop o alguna cosa, pero aparece una especie de hoyo en el cielo en Australia a pleno día, a mediodía. Y aparece un gran hoyo en los cielos y dicen ellos, a ese le pusieron de nombre el Sky Punch, el punch en el cielo. No saben por qué es. No saben por qué es. ¿Cuándo se había visto? ¿Cuándo se habían visto estos fenómenos que nosotros podemos ver ahora? Fenómenos en los cielos, terremotos en diferentes lugares, guerras que ahora envuelven al mundo entero, pestes que no habían aparecido antes, como el VIH-Sida, como el cáncer. Hermano, los que tienen más de 60 años, ¿cuándo habían escuchado tanto que cáncer aquí, que cáncer? No, es que tiene cáncer en el seno, tiene cáncer en la matriz, tiene cáncer en el estómago, tiene cáncer en la piel, tiene cáncer en la cabeza, tiene cáncer. No se escuchaba eso. No se escuchaba. Pestes. Y la Escritura dijo que en los posteriores tiempos el mundo, la naturaleza misma, gemiría por estas cosas. Aparecerían todo este tipo de situaciones. Pero la Escritura dice en Mateo 24:8, y esto apenas es principio de dolores. Pero ¿sabe qué? Eso significa que ya pronto estará el regreso del Señor. Fíjate bien. Cuarta señal de que estamos próximos al regreso de Cristo: el hombre. Mateo 24:12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hermano, tanta hipocresía, corrupción, degradación, inmoralidad, asesinato, secuestro, violaciones, robo, crímenes, prostitución, degradación, de tal forma que ahora somos la sociedad que a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno.
en Estados Unidos, una nación que fue prácticamente fundada sobre principios cristianos, el temor del Señor, o por lo menos el nombre de Dios, aparece en sus billetes, en sus monedas. En los lugares donde se impartía justicia aparecían los 10 mandamientos puestos en las cortes. Una nación que inició con niños orando todos los días y con la Biblia abierta en las escuelas. Si nos vamos a que el hombre es una señal de que estamos en los postreros tiempos, la Escritura profetiza el carácter de los hombres en los postreros tiempos. Cuando Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, tienes que saber que en los postreros tiempos los hombres serán intemperantes, serán agresivos, no tendrán amor por sus padres, serán groseros, serán mal hablados, serán violentos, serán corruptos, esto y lo otro. Hermano, lo estamos viendo. Fíjate, desde el momento que la palabra de Dios es retirada de las escuelas, en 1950 era considerada una falta grave que un niño estuviera mascando chicle en el salón de clases. Eso era grave y lo mandaban a la dirección por mascar chicle en el salón de clases. 1960 ya era considerada una falta grave porque los muchachos ya llevaban navajas a la escuela, y eso era una falta grave, llevar una navaja a la escuela. 1970 ya era considerado una falta grave que los muchachos ya anduvieran llevando marihuana a la escuela. Era falta grave. 1980 ya era una falta grave que los muchachos ya no solo llevaban drogas y navajas, sino que empezaban a llevar armas. 1990 empezamos a escuchar acerca de niños con armas de guerra asesinando o haciendo matanzas en sus propias escuelas. En menos de 50 años, de pasar de que la mayor falta que tenía un niño era mascar chicle o responderle mal a un maestro, a pasar a niños que ahora asesinan masivamente a maestros y compañeros a sangre fría, diciendo que ni siquiera se arrepienten de lo que han hecho. El amor de muchos se enfriará. Niños, no adultos, niños. Y en los postreros tiempos tienes que saber, Timoteo, que el carácter de los hombres será corrupto, será malo, será irrespetuoso, irreverente. No es cierto que nos encontramos eso en los niños de ahora, en los jóvenes de ahora. Miren, la Escritura nos dice que la maldad se multiplicará. Imagínate cómo ahora a lo malo le llamamos bueno y a lo bueno le llamamos malo, de tal forma que ahora en Estados Unidos se aprueba la unión de matrimonios homosexuales y se les reconoce tratando de reinventar el diseño de Dios. Y ahora a los cristianos, a los que tenemos la palabra de Dios, nos dicen intolerantes. Nos dicen que nosotros somos retrógrados. Nos dicen que nosotros deberían de llevarnos lejos de la sociedad civilizada, porque nuestra forma de pensar es del siglo pasado. Y ahora a eso le llaman bueno. En Brasil, el año pasado, fue elegida como presidenta la primera mujer en Brasil, Dilma Rousseff. Dilma Rousseff, una de sus iniciativas, fíjese bien, y se voy a comparar aquí después. Dilma Rousseff lo que hizo fue que sí tenía sus cosas buenas y todo, pero ella trató de impulsar los derechos de minorías, parejas homosexuales que se pudieran casar, que pudieran tener hijos, que pudieran adoptar y cosas así. En Brasil hay una gran fuerza de iglesias cristianas. El Concilio de la Asamblea de Dios, si no me equivoco, tiene como 15 millones de adheridos. El Concilio de los Bautistas tiene como 16 millones de adheridos, iglesias en Brasil. Se unen las iglesias y empiezan a orar para que el Señor hiciera algo en contra de esto. Cosa que nunca había pasado en Brasil. Por otras circunstancias, no por eso. Pero le empiezan a descubrir a esta mujer, a Dilma Rousseff, le empiezan a descubrir que había maquillado ciertos informes financieros y que era corrupta y esto y lo otro, y el Parlamento de Brasil la llama a rendir cuentas y la destituyen 8 meses después de que empieza a tomar mandato. Cosa curiosa que olvidé mencionar, que en el escritorio del presidente de Brasil siempre ha existido una Biblia en el lado derecho. Cuando esta mujer entró a tomar posesión, dijo: saquen esa Biblia porque yo no necesito este libro para gobernar Brasil. Y el mismo libro que ella sacó
y dijo que no lo necesitaba. Es el mismo libro que ha regresado y que le echó a ella. Vilma, la expresidenta de Brasil, fue destituida por diferentes motivos, pero no se le permitió seguir avanzando en lo que ella quería hacer. Ahora usted puede preguntarse, ay pastor, ¿y por qué será que la Hillary no habrá ganado? ¿Cuál era su agenda? Abortos, protección y mayores derechos a la comunidad homosexual. If you like it, do it. A lo bueno le llamamos malo. Nosotros como latinos, a veces por el hecho de que se nos da la esperanza de tal vez se le da la gana ayudarnos al otro presidente, decir, no, es que ese es el bueno. Pero una persona que su agenda es en contra de las leyes de Dios no puede ser buena para nosotros. El hombre y la corrupción del hombre da testimonio que verdaderamente estamos en los postreros tiempos. ¿Sabía usted que anteriormente, antes de 1950, en Latinoamérica el divorcio no era aprobado por la ley? ¿Sabía usted que antes de 1950, para atrás, muy atrás, antes de 1990, para atrás, ser homosexual era discriminativo? Y algunos de ustedes recordarán, creo que venimos de países de Latinoamérica machistas, usted podrá recordar que a veces, híjole, se le maltrataba, se le linchaba, se le hacía de todo, y ahora es el orgullo de él. Ahora es un orgullo. Ahora tienen más derechos que cualquiera de nosotros. Ahora usted les dice algo y es discriminación, y lo pueden meter preso a usted por decirles que su vida está en pecado en contra de las leyes de Dios, que Dios los ama y que tienen que arrepentirse. Eso es delito. Eso es delito. Somos una generación que ahora a lo malo le decimos bueno y a lo bueno le decimos malo. Sacamos a Dios, sacamos la Biblia, sacamos la oración de las escuelas y decimos eso es bueno, porque eso que les estén enseñando religión, eso es malo. Qué ciega está nuestra generación. Y la Escritura nos dice que esto va a ser típico del carácter de los hombres en los últimos tiempos. Tito, 2 de Timoteo 3:12, lo voy a leer, dice, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios en los postreros tiempos. ¿Sabe usted que ISIS está entrenando a niños de 8 y 9 años, y la prueba con la cual ellos los entrenan primero es asesinando perros, así con cuchillos, y después que han pasado la prueba, que el niño se va acostumbrando a eso, estando niños, máximo 12 años, los ponen a degollar personas, ellos con cuchillos, para matarles a ellos, a los niños, el amor por la vida, el temor a la muerte, y los empiezan a criar como que fueran animales solamente para matar. Es increíble cómo está el deterioro de nuestra sociedad. Mateo 24:12 dice: la maldad se multiplicará. Depravaciones sexuales, lo vemos ahora. Lucas 17:26 dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre, en la degeneración que habrá, la perversión, Sodoma y Gomorra. Nada espiritual los atrae, la iglesia no es atractiva, Cristo no es atractivo, la Biblia es algo viejo, eso es retrógrado, prohibamos la Biblia, prohibamos la oración en las escuelas, eso es una farsa, es una mentira, enseñemos la evolución, Dios no existe, Dios está muerto. Como en los días de Noé, así será nuevamente antes de que Cristo venga. El hombre no creía que eso pudiera pasar, mas el hecho que tú y yo, el mundo no crea que Cristo volverá, así como en los días de Noé, la gente nunca pensó que fuera a llover, y mucho menos que fuera un diluvio y que ahí fueran a morir todos y que la única forma de salvarse iba a ser el arca. Así en los tiempos actuales, la única forma con la cual el hombre escapará de la ira de Dios que ha de venir es estando adentro del arca, que es la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo, vuelvo y te repito, no son las 4 paredes, sino es el cuerpo de cada uno de nosotros que hemos vivido y que hemos nacido de nuevo por la gracia y la misericordia de Dios, de tal forma que hemos creído a Jesús, hemos creído en su sacrificio, nos hemos arrepentido de nuestros pecados y ahora hemos entrado por la fe en esa barca, la cual es la única que soportará
la ira de Dios derramada sobre una generación perversa, porque la Escritura dice en Romanos 3:20 que la ira de Dios se derrama desde los cielos contra toda impiedad e injusticia. Iglesia, este mundo está a escasos años, si es que hay años, para que Dios derrame su ira sobre esta tierra pecadora, perversa. Ya lo hizo la primera vez con el diluvio universal de Noé. Lo hizo después de una forma específica con Sodoma y Gomorra. Y el Señor fue tan específico en 1 de Pedro que dijo: señores, es cierto, Dios prometió que no iba a volver a destruir la tierra con agua, pero las cosas que ahora ven, ahora están reservadas para fuego. Volverá a pasar. Y como en los días de Noé la gente no creía que en un arrebatamiento, no creía en la lluvia, no creía que la única salvación estaba en entrar en esa arca, así la gente hoy no cree que la única salida, el único camino sea Cristo. Ellos creen que pueden llegar por sus propios medios, ellos piensan que son suficientemente buenos o pueden tener obras para poder ser salvos y que todos los caminos llevan a Dios. Esa es una verdad a medias, esa es una verdad del diablo. ¿Por qué? Porque solo Jesús lleva a Dios, presentando a un montón de pecadores justificados y limpios delante del Padre, una iglesia pura y sin mancha que no tenga de qué avergonzarse. Pero de ahí es cierto, todos los otros caminos, el materialismo, la vanidad, cualquier otra religión, te van a llevar a Dios, pero te van a llevar a Apocalipsis capítulo 19, delante de un Dios que juzgará en el trono del gran juicio, del gran trono blanco, de acuerdo a los pecados que hayan cometido, y no habrá más salvación. En Noé fue Dios quien cerró la puerta del arca y empezó a derramar su ira. Cuando Cristo venga, será Dios quien tome al pueblo redimido. Él cerrará el arca, Él cerrará el camino, Él cerrará, y quizás no haya más opción. Con la muerte, Él cierra la opción para el hombre. Cuando alguien muere, es una farsa, es una herejía, es antibíblico hacerle rezos para que salga del purgatorio, para que se vaya al cielo. Yo fui por muchos años un buen católico y era devoto de la Virgen del Carmen, y su propiedad era que ella supuestamente sacaba gente del infierno si le oraba con mucha fe. Eso es antibíblico, es una mentira. La Escritura enseña que una vez que estás muerto se cierra la puerta. Si estabas en Cristo, eres libre de la ira de Dios. Estás en Cristo, eres una nueva criatura. Pero si no estabas en Cristo, tu condenación es eterna. El castigo es eterno. Porque rechazaste constantemente y endureciste tu corazón ante el Evangelio, la palabra, la invitación de Jesús para venir a mí, el que esté cargado y trabajado, y yo les haré descansar. Resistimos al Espíritu Santo de tal forma que el llamado general que Dios hacía a cada uno de los pecadores para que viniéramos en arrepentimiento, dijimos: eso es una farsa, son mentirosos, los pastores son ladrones, las iglesias son mentiras. Y nos endurecimos igual que Faraón en Egipto. Y no nos tocará más que ver la tremenda expectativa de juicio que viene sobre aquellos que rechazaron la gracia cuando Cristo estuvo llamando al arrepentimiento. La última señal de los últimos tiempos, o que estamos en ese tiempo, está en la iglesia. Muchos esperan que la iglesia sea una señal de que Cristo viene porque lo va a predicar o porque va a haber un gran avivamiento, cuando la Escritura enseña prácticamente todo lo contrario. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor Jesucristo sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Primera de Tito 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Mira, es interesante cómo Satanás se cuela de tal forma en las iglesias que ha metido apostasía, ha metido falsos profetas, ha levantado sus ministros y los ha vestido como ministros de justicia, como Satanás mismo se ha disfrazado de ángel de luz y ha tenido manifestaciones adentro de la congregación de los santos. Satanás fue tan astuto que en el Génesis apareció como una serpiente que no mordía, sino que engañaba con su lengua. De tal forma, así como Satanás entró en el lugar que Dios tenía para Adán y Eva, así Satanás se ha infiltrado, y está profetizado, se ha infiltrado dentro de las congregaciones y no muerde, sino que simplemente habla y engaña. De tal forma que la Escritura profetiza que habrán espíritus engañadores y doctrinas que son doctrinas de demonios.
Doctrinas de demonios en la cual simplemente usted siempre salvo y ve como le da la gana. Perdónenme, doctrina de demonios, porque no hay un nuevo nacimiento genuino en el cual el deseo del hombre ha sido cambiado, en el cual hemos visto a Cristo en su gloria, le hemos seguido. Hay un señorío de Cristo sobre nosotros que nos rige, en el cual nosotros tenemos un entendimiento que Él no solo es Salvador, sino Señor de nuestras vidas. Satanás se presentó como un león que asusta hoy en día también al pueblo del Señor. Un león rugiente que anda buscando a quien devorar, y con sus ruidosos sonidos a muchos de nosotros nos ha asustado. De tal forma que ahora, cuando se escuchan circunstancias, ayer platicaba con un hermano y me decía: pastor, en la iglesia donde yo estaba anteriormente hubo una situación ahí en la iglesia, y nosotros tomamos la decisión de molestarnos con Dios y nos ausentamos de la iglesia y esto y lo otro. Satanás anda como león rugiente, sus rugidos hacen que muchos de nosotros tengamos miedo, nos alejemos o tiremos la toalla. Satanás se ha metido dentro de las iglesias como una serpiente para engañar. Es como un león que está tratando de asustar al pueblo del Señor. Es como un ángel que se ha metido en las iglesias y se ha disfrazado como un ángel de luz, con señales, con milagros, con prodigios muchas veces, pero al final Satanás manifestará su verdadera identidad como el dragón que ha de atacar al verdadero pueblo de Dios. Mira cómo es el proceso. En el Génesis era una serpiente que engañaba, y lo estamos viendo ahora. Después se convierte en un león que asusta o trata de asustar al débil en la fe, como un ángel que trata de confundir adentro de la congregación, pero al final manifestará su persecución en contra de la iglesia. De tal forma que profetizado está que volverán a existir persecuciones en contra del verdadero y el genuino pueblo de Dios. Pastor, pero eso tal vez pudo haber sido en los tiempos de Jesús, en los tiempos de los apóstoles. Hoy ya no. Hermano, lea más las noticias, porque actualmente en Siria, en el Medio Oriente, en lugares como Kabul, se están matando a cristianos por su fe. En nuestros tiempos, en nuestros días. Una de las cosas que el presidente electo Donald Trump dijo fue de que él tomaría cartas en el asunto en defensa de los cristianos alrededor del mundo donde están siendo perseguidos. ¿Por qué? Porque es una realidad. Hay cristianos que están muriendo por su fe. Hay un librito que si usted lo puede leer, se lo recomiendo, se llama Radical, escrito por el pastor David Platt. Él fue un misionero que fue a predicar a un país, en una parte de China. Él menciona simplemente un país asiático, donde es perseguida la iglesia. Y él dice que se reunían clandestinamente, venían pastores de diferentes lugares y se reunían secretamente, porque si las autoridades llegan a saber que ellos son cristianos y que se reúnen, eso es ilegal y pueden perder sus familias, sus terrenos, sus negocios, sus cosas, su ganado, pueden perderlo todo. Pero ellos llegaban y se reunían, y cuando él tuvo la primera reunión con ellos, dice que ellos estaban emocionados porque les iban a regalar una Biblia. Ellos estaban emocionados porque iban a poder compartir el Evangelio, porque iban a aprender. Dice el pastor en su libro, en su primer capítulo, que cuando él los invitó a orar, cada uno de ellos en un círculo empezaron a orar, pero empezaron a orar con el dolor que sentían por haber tenido que sufrir persecuciones, tanto ellos como sus familiares o sus congregantes. A tratar de pedirle al Señor inteligencia, sabiduría para poder llevar confort a aquellos que habían perdido seres queridos por causa del nombre de Cristo. Dice que al terminar había un círculo de lágrimas alrededor de él. Esas son realidades de la iglesia en el tiempo de hoy. Y usted puede decir, sí, pero tal vez en América no. Tal vez todavía no. Pero el Señor también dijo que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Una de las cosas más importantes en la iglesia cristiana hoy en día es empezar a ejercitar el discernimiento espiritual. Que todo lo que tú escuches, todo lo que tú vayas a hacer, lo filtres a través de la palabra, pero que tú mismo tengas un conocimiento de la palabra y añores estudiar la palabra. ¿Qué es lo que la palabra verdaderamente enseña de lo que te están diciendo? ¿Por qué? Porque Satanás mismo se ha colado en las iglesias como una serpiente engañosa, como un león rugiente para asustar y como un ángel de luz para confundir. Es increíble cómo la apostasía ha llegado a niveles terribles en las iglesias cristianas ahora. De tal forma que ahora la gente simplemente dice, no,
qué barbaridad, mirar los relajos que hacen los cristianos, mirar los desórdenes que hay. Si eso, mucha gente, y tiene casi toda la razón, mucha gente dice, no, si eso ni de Dios ha de ser. Hermano, tenemos que estar conscientes de que estamos en los últimos tiempos y cosas así van a suceder. Jesucristo dijo, en los postreros tiempos o antes de mi regreso, vendrán falsos cristos. La palabra Cristo no es un nombre, la palabra Cristo es un título. Si usted tuviera que traducir, la palabra Cristo es una palabra griega, que la tomaron de la palabra Mesías en hebreo. El título es el Mesías o el Mesías. En griego es el Cristo. Pero si pasamos las dos palabras a español, la palabra significaría ungido. Eso significa Mesías, eso significa el Cristo, el ungido. Jesucristo dijo, en los postreros tiempos vendrán falsos cristos. Pónganmelo en español, ¿qué palabra sería? Ungidos. Es que la unción que tiene ese varón, ¡qué tremendo! Es que no hay, venga, tengo la unción, derramo unción. En mi nombre echarán fuera demonios, profetizarán, pero yo diré, no los conozco, hacedores de maldad. Antes de que Él venga aparecerán falsos ungidos, la apostasía estará en boga, Satanás habrá hecho funcionar espíritus engañadores y doctrinas de demonios, de tal forma de tratar de confundir, si fuera posible, aún a los elegidos. Pero tenemos algo precioso, una promesa de parte del Señor maravillosa. No es posible que un cristiano que ha sido puesto en las manos de Cristo, lavado con la sangre del Cordero, sellado con las arras del Espíritu Santo, se pierda. No es posible. La oveja se puede perder por un tiempo, pero el mismo Señor Jesús dijo, como la moneda perdida será encontrada, como la oveja perdida será el buen pastor el que vaya y la vaya a traer, o como el hijo pródigo, el Señor actuará de tal forma que hará lo que sea necesario alrededor suyo para traerlo de vuelta. Pero un hijo siempre hijo, y un nacido de nuevo será recobrado por el Señor, porque ha pagado un alto precio por nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que tener nosotros entonces en mente? Simplemente que cuando veamos, búscalo conmigo, Lucas, y con esto cierro. Lucas 21. Versículo 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, levanten la cabeza, erguíos, porque vuestra redención está cerca. Cuando vean que todas estas cosas pasan, la ciencia se ha aumentado, Israel ha regresado y está listo para edificar el templo, la tierra no puede más, hay pestes, hambres, terremotos, principio de dolores, guerras, rumores de guerra. Cuando vemos que el carácter de los hombres en los postreros tiempos lo podemos palpar actualmente, y vemos cómo la iglesia está pasando por las situaciones que Cristo profetizó, podemos levantar la cabeza y decirle que nuestro Redentor vive, está a las puertas, el que tiene Dios para vivir. Bendito Señor y Padre nuestro, en esta hora, Señor, venimos delante de tu presencia, no como un mensaje alarmante, sino como un mensaje para que todo aquel que tiene oídos oiga así. Señor, tú has permitido que en los postreros tiempos hayan señales evidentes de que tú vienes. Que nadie quede con la duda, Señor, acerca del regreso de Cristo a esta tierra. Que ninguno de nosotros, Señor, creamos que faltan 500 años, 600 años más. Y si así fuera, que nosotros podamos entender que no vamos a vivir tanto tiempo como para arrepentirnos después. Hoy es el día de salvación, dice la Escritura. Creed al Evangelio y arrepentidos de vuestros pecados. El Señor está a las puertas y llama a su iglesia para que se vuelva a arrepentimiento. El Señor está aquí para llamar a los que nos hemos extraviado, los que hemos perdido el rumbo. En la Escritura, en el mismo capítulo, encontramos cómo el Señor dice
que tenemos que ser como las vírgenes prudentes que anhelan, que esperan, que están preparadas. Habla del siervo prudente, el cual anhela que su Señor lo encuentre haciendo así, trabajando, sirviendo, produciendo. Y ese es un llamado tanto para el que está lejos, de saber que Cristo viene y entender que te está llamando, que solo tienes que creer en el Evangelio, creer en Cristo, entregar tu vida al Señor, porque Él está llamándote con su gracia irresistible, su amor y su misericordia son grandes. Y aquel que ya está ahí, que ha degustado el amor de Dios, aquel que ha experimentado el milagro del nuevo nacimiento soberano y maravilloso por la gracia de Cristo, que puede entender que nuestro deber es estar firmes, que el enemigo no te mienta, que la astucia de la serpiente no pueda confundirte, porque tú le pedirás, antes de hablar con la serpiente, hablarás con el Creador y dirás: serpiente, Él no dijo así, Él me dijo que me alejara de esa tentación, Él me dijo que no tengo que hacer esto, y yo obedeceré. Cuando se aparezca como león rugiente, tratando de atemorizarnos, y nosotros podamos recordar que es más poderoso el que está con nosotros que el que está fuera de nosotros, que a nosotros se nos ha dado toda autoridad y toda potestad, porque Cristo la tiene y Cristo está con nosotros, que el diablo ha sido derrotado en la cruz del Calvario, y que en su momento de mayor debilidad el Hijo de Dios lo despojó, lo desarmó, de tal forma que ahora no tiene ningún poder, ninguna facultad sobre nosotros, que cuando se presente como un ángel de luz queriendo confundirnos con manifestaciones, con señales, nosotros podamos ir a la Escritura, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Que cuando se presente como el dragón final para tratar de atacarnos, podamos recordar que tú vienes, Señor, y vienes pronto. Que tú vienes, Señor, y vienes al rescate de tu amada, de tu pueblo, de tus hijos, de tu novia. Señor, en el clamor de tu pueblo, la iglesia y la novia dicen: ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, anhelamos tu presencia.